católico, no, era simplemente un catolicismo primario, elemental. Y muchos de estos países europeos católicos decían, válgame Dios, ¿qué clase de catolicismo, de cristianismo hay en los países de América Latina? Pero ellos decían, ¿cómo vamos a ofender a nuestros hermanos católicos haciéndoles creer que venimos a ser mejores cristianos a la gente que ya ellos cristianizaron? Por lo tanto, esa ética les impedía a los católicos europeos venir a América Latina, a los países europeos católicos venir a América Latina, salvo el que entonces se crearon algunos movimientos de ellos para tratar de ayudar a los sacerdotes españoles que habían en América Latina, que prácticamente en la inmensa mayoría de América Latina lo que había eran sacerdotes españoles. Usted se encontraba por todas partes de América Latina sacerdotes españoles. Y obviamente dentro de esto no es una crítica peyorativa, es un planteamiento real. Estos sacerdotes españoles se sentían con una autoridad sobre el criollo increíble, hasta el punto que no solamente le decían cómo rezar, les decían cómo funcionar en las casas, les decían cómo funcionar en su trabajo, y desde luego no había realmente un cultivo por la vida cristiana de los criollos. Los que han tenido la oportunidad de leer la novela de Zeno Gandía, la novela de la charca, ahí encontrarán los conversatorios del capataz y el cura, que son interesantísimos por demás, porque el capataz le cuestiona al cura cómo es posible que acá nuestros criollos estén inmersos en el juego, estén inmersos en la bebida, y la fe no haga nada a favor de ellos, cuando sobre todo los juegos y las bebidas eran parte de la estrategia de los terratenientes, que le pagaban con unos vales, con un papelito, le pagaban al obrero de la caña y al obrero de la agricultura, y después que le pagaban con el vale, lo mandaban a redimir el vale a la tienda, que a la sazón era del dueño del terrateniente. Y desde luego, en el camino, ese vale podía ser redimido por los que jugaban, por los apostadores de topo, de baraja. Entonces, ese jíbaro que salía de la pieza de caña con su vale para irlo a redimir a la tienda, en el camino se encontraba con los jugadores, ¿verdad? Y allí redimía un poco del vale. Y entonces de allí salía y entraba a donde estaba la jugada de topo, y allí redimía otro poquito del vale. Pero cuando llegaba a la tienda, todavía, yo guardo algunas fotos de ese tiempo. Las tiendas, yo no sé si ustedes recordarán, pero las tiendas tenían dos puertas. Había una puerta grande y una puerta chiquita. La puerta chiquita era la de los comestibles y la puerta grande era donde se vendía el ron. Cuando ese jíbaro venía atribulado porque había perdido la mitad de su chavito, de su vale, en el juego de topo y de baraja, óigame, lo único que veía era la puerta del ron, y por ahí se metía, y allí dejaba la otra parte, y llegaba a la casa pelado. Y de hecho el discurso del mayordomo en la novela de Zeno Gandía, precisamente, ¿qué hacen ustedes, los religiosos, los curas, para concientizar a la gente? En eso yo creo que los pentecostales hicieron en Puerto Rico la labor titánica. O sea, los pentecostales hay que darle un premio a la excelencia, porque los pentecostales prohibieron hasta el juego de muñecas. Dijeron, espérate, que como esto es una cultura de juego, aquí no se juega ni jacks, aquí no se juega, imagínense, no permitían juego de pelota, no permitían, ningún tipo de juego era permitido, no se permitía, punto. Esa era la razón.
Claro, lo que pasa es que después se siguió extendiendo la cosa esa y lo que fue un proceso de justicia pues, hace 20 años sí, sí, se convirtió en una dogmatización casi ridícula, pero lo hicieron con el propósito precisamente de proteger a ese jíbaro para que no gastara su chavito en el juego de baraja de topo, sino que llevara su comidita. Y de hecho hay un testimonio muy lindo precisamente de eso, de uno que se convirtió, yo creo que yo se lo dije una vez, que se convirtió y era un alcohólico y sus amigos le quisieron hacer una broma con respecto al ron, ¿no? Y le dieron, oye, ven acá, tú que eres casi ministro ya, ¿qué tú tienes que decirnos sobre eso de que Jesús convirtió el agua en vino? Y él no sabía mucho de Biblia, ni sabía mucho de su fe. Digo, bueno, yo con toda honradez, de eso yo no les puedo hablar absolutamente nada. Pero yo sí les puedo decir que en mi casa, Jesús convirtió el vino, el ron, en zapatos, en comida, en cocina, en cosas útiles para mi familia. O sea, yo no sé si allá lo convirtió, ¿verdad?, el agua en vino, pero en mi casa hizo un milagro que convirtió el vino en pan, y en comida, y en zapatos, y en ropa. Y eso fue una aportación de la que el mundo cristiano en Puerto Rico debe estar agradecido, porque el pentecostalismo en eso fue radical. Ahora, claro, los anglicanos emprendieron entonces misiones en América Latina, pero entonces decidieron establecerla en tribus que escasamente habían sido inclusive alcanzadas hasta por los católicos. O sea, ellos dijeron, mira, vamos a venir, pero no vamos a venir donde están la gente ya practicando una fe, aunque sea católica. Vamos a ir donde no ha habido ni siquiera incursión de esa fe. Y obviamente decidieron entonces entrar a la Patagonia, a esa parte final de América del Sur, de lo que se conoce como la Tierra de Fuego, ¿verdad? Y ahí hay una serie de historias, óigame, hermosas, pero espeluznantes. Por ejemplo, en el 1830 a Inglaterra llegaron 4 nativos de esa región de la Patagonia, de la Tierra del Fuego, allá abajo. Y desde luego, a esos 4 nativos los llevan a Inglaterra, les enseñaron inglés y les enseñaron principios de la fe cristiana. Y ya para el 1833 entendieron que estaban listos para traerlos de nuevo y que de esta manera ellos vinieran a evangelizar a los suyos. Lo enviaron con un catequista británico llamado Charles Darwin. Algo pasó, porque cuando los trajeron, y los que vinieron, ¿verdad?, y los trajeron y los depositaron allí, se quedaron unos días, pero cuando fueron a regresarse de nuevo para Inglaterra, vieron que por el lado les pasó una canoa de indígenas con ropa británica. Y cuando vieron a los indios con ropa británica, dijeron, ¿pero y qué pasó aquí? Claro, uno de ellos pensó, agredieron a los misioneros que acabamos de dejar, y decidieron regresar de nuevo a ver qué había pasado. En efecto, cuando ellos regresaron al puesto misionero, allí encontraron en una crisis nerviosa al misionero Darwin, que tenía 22 años de edad, y lo único que el pobre muchacho gritaba era que quería regresar a Inglaterra, puesto que los indios lo habían maltratado y le habían robado
todo lo que tenía. Y desde luego, pues ante aquella crisis, no tuvieron otra alternativa que volverlo a montar y se lo llevaron de nuevo para su tierra. Poco después, los 3 nativos decidieron regresarse a su gente y llana y sencillamente no se tuvo noticias de ellos hasta una próxima incursión donde por fin se encontró a uno de ellos, que fue mejor no haberlo encontrado. Bueno, pero dadas las circunstancias de que este joven de 22 años, catequista, que había sido traído precisamente como maestro de Biblia para enseñar la fe. Ustedes se dieron cuenta de quién yo hablé, ¿verdad? Charles Darwin. De Darwin. O sea, Darwin, antes de ser el sinvergüenza que se creyó ser, fue misionero cristiano. Eso es importante. Miren, hace unos años atrás mi hija menor participó del Best Modern en Turquía y desde luego pues fue una de las 3 finalistas de la cosa esa. Y la persona que dirigía eso es un hombre multimillonario en Turquía. Y en un momento en que mi hija y él estuvieron conversando, pues mi hija le dijo que yo era ministro evangélico. Y él se levantó, dice mi hija, se fue a su oficina y al rato vino con una serie de libros que él había escrito. Él es un practicante del Islam y entre los escritos que me regaló está este libro, Los desastres producidos por el darwinismo a la humanidad. Y desde luego el libro es interesantísimo porque está escrito desde una perspectiva del Islam. Me regaló otra serie de libros más y de hecho en alguna oportunidad me gustaría tener contacto con este hombre porque es un Islam atípico, ¿no? No es el Islam tradicional, sino el Islam que anda identificando aquellas corrientes que no humanizan dentro de la fe para censurarlas y para condenarlas. Y desde luego el darwinismo es una serie de postulaciones teóricas formuladas por Darwin que cayeron en un momento en lo que dice la parábola de Jesús, en el camino y en los abrojos y entre espinos. Y desde luego esos planteamientos de esa teoría darwiniana vino a servir de punta de lanza para los déspotas políticos, para los anticristianos, para los antirreligiosos, para los ateos, que a la sazón se estaban desarrollando dentro del mundo político en el marco del comunismo y en el marco del socialismo. Por lo tanto, los planteamientos teóricos de Darwin vinieron precisamente a servir de oportunidad y de baluarte filosófico y teórico para esta gente y para estos movimientos políticos y movimientos sociales. ¿Hasta dónde uno puede decir que Darwin es netamente culpable de todo? Pues no lo sabemos. Sí podemos decir, obviamente, que su filosofía, sus planteamientos, que prácticamente hoy en día son arcaicos y son inservibles, ¿sabe? La teoría darwiniana no tiene valor, prácticamente ningún valor científico hoy. No lo tiene. Es pensar que esa teoría ya ha llegado de un misionero. Sí, llegó. Ya porque son polos completamente opuestos. Sí, llegó. Ahora, desde luego, yo conversando con mi esposa sobre este tema, me dice, es probable, esa fue una época de mucha aventura, y cualquier cosa para los aventureros era una buena excusa y un buen pretexto para la aventura.